Bien, bienvenidos. Yo soy Juan David Pinto, voy a ser su profesor de biología. En esta oportunidad voy a estar pasándoles a comentar algunas características que tienen que ver con los temas de soluciones y sistemas materiales. Son temas que comúnmente pueden llegar a asociarse más con la química que con la biología. Pero bueno, ya van a ir viendo que particularmente la biología es una ciencia que no es aislada, sino que se vale también de ciertas explicaciones que pueden dar otras ciencias para llegar a generar una comprensión este, general sobre algunos de los temas. Entonces, es importante que en esta ocasión, en un primer acercamiento, tratemos estos temas que eh, tienen, por lo general suelen asociarse más a la química que a la biología, pero que a nosotros nos van a servir. Además, en sí, la materia de primer año, cuando es primer año biología, no se llama en sí biología estrictamente, sino ciencias naturales, porque es el paso de lo que venían viendo en primaria hacia los temas de secundaria. Bueno, entonces por eso en esta oportunidad vamos a estar tratando el tema de soluciones y sistemas materiales. Bueno, en una solución eh, tenemos dos componentes que siempre van a estar y que son los principales para poder clasificar una solución. Tenemos el soluto y el solvente. Bien, siempre es importante identificar cuál es cuál. En una solución como puede ser algo bien común que pueden llegar a encontrarse todos los días, un jugo tan, ¿sí? Preparado, el polvo que nosotros utilizamos para prepararlo es el soluto y el solvente viene a ser el agua, ¿sí? El soluto es el que se disuelve y el solvente es el que disuelve, ¿sí? Entonces siempre en una solución vamos a encontrar estos dos componentes. Eso es importante. Bien, una solución que podemos llegar a encontrar eh, puede llegar a ser el vino. El vino es una solución que tiene soluto y solvente, solamente que muchas veces no diferenciamos cuál es uno y cuál es el otro. Bueno, en este caso podría llegar a ser las uvas que se utilizan y el solvente puede llegar a ser el alcohol que está presente, bueno, cuando se produce el proceso de la fermentación y demás, pero es una solución el vino también, ¿sí? Eh, es una solución y una sustancia. Eh, las sustancias son eh, principalmente las que podemos llegar a encontrar en diferentes estados, ¿sí? Podemos llegar a encontrar sustancias en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Entonces, eh, las sustancias como el agua, que está compuesta por diferentes elementos, ¿sí? El agua es una sustancia que está compuesta por dos elementos, por el hidrógeno y por el oxígeno, que a nivel molecular, ¿sí? Nosotros por lo general los encontramos en estado gaseoso, pero cuando se encuentran estos dos elementos eh, en la atmósfera, supónganse, o en alguna condición de laboratorio, a nivel atómico ya encuentran que tienen propiedades afines y que les permiten unirse unos con otros. Y es por eso que terminan originando lo que es la sustancia del agua, ¿no? Y el agua la podemos encontrar tanto en estado sólido como líquido como gaseoso. Bien, pero hay que comprender que los elementos en sí, por separado, pueden tener propiedades diferentes y al unirse pueden generar diferentes sustancias con propiedades específicas de cada tipo de sustancia que se crea. Entonces, el agua es un tipo de sustancia bastante simple, pero tiene sus propiedades específicas. Pero también una sustancia eh, puede ser una piedra, puede ser madera, ¿sí?
puede ser un montón de cosas, metales, todo lo que nosotros encontramos son diferentes tipos de sustancias que pueden estar en diferentes estados, tanto sea sólido como líquido como gaseoso, ¿eh? Y siempre tienen un paso natural de estado de las sustancias, que va de la mano por lo general de la temperatura a la que esté sometido. Si nosotros pensamos el caso más fácil para identificar del agua, cuando nosotros tenemos un pedazo de hielo, también es agua, ¿sí? Solamente que en estado sólido. Bueno, nosotros tenemos el hielo sobre los 0 grados o por debajo de los 0 grados, tenemos hielo, o sea, el agua solidificada. Entonces, cuando se pasa a la temperatura ambiente hielo, es decir, nosotros sacamos un hielo, supónganse del congelador, sacamos un pedazo de hielo o un cubo de hielo y lo ponemos encima de un recipiente, empieza poco a poco a fundirse o a descongelarse. ¿Por qué pasa esto? Porque la temperatura de fusión del agua es a partir de los 0 grados. Entonces, va subiendo la temperatura del hielo y se va fundiendo y va pasando a estado líquido, ¿sí? De estado sólido a estado líquido. Si nosotros después tomamos esa agua que se formó por el hielo que se derritió, se fundió en el recipiente y lo ponemos a calentar, supónganse en una olla, nosotros lo ponemos a calentar y empieza a levantar, cuando supera los 100 grados, el vapor, ¿sí? Entonces ahí tenemos un paso de los tres estados de la materia, de lo que es sólido, líquido y gaseoso. El vapor es agua en estado gaseoso, y así lo podemos encontrar con un montón de otras sustancias, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta que uno de los factores principales o determinantes para los cambios de estado de la materia son la temperatura y también en cierta medida la presión, pero principalmente lo que uno puede observar de manera experimental sencilla es siempre la temperatura. Siempre que uno agregue calor a una sustancia que esté en estado sólido, va a terminar pasando a estado líquido y después al estado gaseoso. Sí, pero siempre agregando más y más temperatura. Supónganse el hierro no tiene una temperatura de fusión de, de 0 grados, es decir, a temperatura ambiente el hierro está sólido, sigue estando sólido. O sea, no todas las sustancias tienen el mismo punto de fusión, que es el paso del estado sólido al líquido, o el mismo punto de ebullición, que es el paso del estado líquido al gaseoso, ¿sí? Por lo general las sustancias siempre sufren estos pasos, ¿sí? De sólido a líquido, de líquido a gaseoso, o de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. No se saltean el estado sólido por lo general. Hay algún caso específico que después van a ver, que sí puede llegar a suceder, pero por lo general es este paso de sólido a líquido y gaseoso. Bien, no se salta ningún estado entre medio. Eso es en cuanto a lo que tiene que ver con soluciones y estados de la materia, ¿sí? Pero también nos podemos encontrar con mezclas, ¿sí? Uno encuentra mezclas en la vida cotidiana con montones de mezclas. No sé si ustedes se ponen a pensar cuando van a colar el arroz, ¿sí? Que lo hirvieron en la olla, ahí ya tienen una mezcla, ya tienen una mezcla de una sustancia en estado sólido, que es el arroz, y otra en estado líquido, que es el agua. Bueno, eh, ahí tenemos una mezcla de tipo heterogénea. ¿Por qué es una mezcla heterogénea? Porque uno puede diferenciar las fases de la mezcla, ¿sí? Puede darse cuenta que hay algo que está sólido y algo que está líquido. Y no en todos los lugares que uno tome una muestra va a encontrar lo mismo, ¿sí? Todas las muestras que vos saques no van a tener la misma cantidad de granos de arroz o la misma cantidad de agua, por más que lo saques con una cuchara. Siempre vas a encontrar una diferencia, no va a ser siempre uniforme lo que vos saques. Entonces, cuando vos en una mezcla, la muestra que podés sacar
se puede diferenciar las fases y además encontramos diferentes cantidades de los componentes de la mezcla, podemos decir que es una mezcla heterogénea, ¿sí? Ahora, supónganse que nosotros preparamos un bizcochuelo, ¿sí? Podemos preparar un bizcochuelo y tenemos harina, tenemos huevo, tenemos agua, bueno, quienes le ponen manteca o aceite, bueno, eso es indiferente. Pero fíjense que estamos preparando una mezcla en un bizcochuelo. Ahora nosotros, una vez que lo preparamos, lo sacamos del horno, lo vamos a probar, y en el bizcochuelo, por más que es una mezcla que ha tenido sustancias que han estado en diferentes estados, ¿sí? Tenemos tanto sólido en polvo de la harina, como, bueno, el líquido de, no sé, supónganse la clara del huevo, o semisólido, bueno, no importa. El tema es que tienen varias sustancias metidas en el medio, y cuando ustedes van a probar el bizcochuelo, cualquier parte del bizcochuelo que vayan a probar, va a tener todo el mismo gusto, va a tener la misma consistencia, y no van a poder diferenciar. O sea, si ustedes saben lo que fue la preparación, sí pueden decir, sí, el bizcochuelo tiene tal, tal, tal y tal cosa, pero cuando lo van a probar no van a diferenciar que tiene diferentes sustancias, que tiene diferentes componentes en esa mezcla. Entonces, en ese caso, el bizcochuelo sería una mezcla homogénea, ¿sí? Una mezcla homogénea es aquella en la cual uno toma una muestra y en cualquier parte va a encontrar lo mismo, ¿sí? Si uno prepara, volvamos al ejemplo del jugo, si uno prepara un jugo tan, ¿sí? Es una solución, ¿sí? Porque tiene soluto y solvente, pero también es una mezcla, porque tiene el jugo en polvo y tiene el agua. Ahora, si uno prueba y está bien preparado el jugo, tanto sea que pruebe de arriba, del medio o de abajo, saca, no sé, como con una jeringa, saca una muestra y toma y lo prueba y lo ve y siempre va a encontrar lo mismo. Entonces sería una mezcla del tipo homogénea el jugo también. ¿Mm? Ahora, hay situaciones en cuanto a lo que es el preparado de las soluciones que también pueden haber de dos tipos, eso yo no se lo había nombrado, pero ténganlo en cuenta. Tenemos soluciones que son del tipo saturadas o del tipo insaturadas. Bien, si pensamos en el ejemplo del jugo, podemos encontrar una solución insaturada cuando el jugo está preparado en proporción justa, ¿sí? Que no hay una diferencia de fases. ¿Sí? Uno a veces prepara el jugo y le pone polvo de más, ¿sí? Y está saturando la solución, está poniendo más soluto del necesario para generar una buena disolución. Entonces en el fondo se deposita en fase sólida, se empieza a depositar un poco del polvo del jugo cuando se pasa de cantidad o cuando pone menos agua. Entonces, si una solución es insaturada, va a estar todo disuelto y parejo. Ahora, si una solución está insaturada, va a encontrar que hay mayor cantidad de soluto del necesario y se va a depositar en el fondo en dos fases. Bien. Pueden tomarlo cuando miran una solución en fases y cuando miran una mezcla en estados. Puede tener la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Podría llegar a ser, porque yo tengo una botella de jugo, supónganse, yo acá no tengo jugo, tengo agua solamente, pero si tuviera una solución saturada de jugo, en el fondo tendría un poco del polvo, después tendría, que sería la fase sólida, después tendría el jugo preparado, que sería la parte líquida, y encima tendría un poco de aire, que sería fase gaseosa. Entonces podemos, cuando pensamos en una solución, podemos pensarlo en diferentes fases, ¿sí? Fase sólida, fase líquida, fase gaseosa, y cuando pensamos en mezclas, podemos hablar de estados, ¿sí? En un estado sólido, un estado líquido, un estado gaseoso. Eso es para una diferencia, porque son conceptos muy similares que a veces se pueden llegar a mezclar, pero si lo piensan de esa manera, cuando hablamos de soluciones o de mezclas, no se les van a mezclar. Bueno, me parecía medio redundante el ejemplo, pero bien, también es importante
ya que estamos hablando del agua, cuando hablamos, bueno, de las soluciones, o también hablamos de las mezclas, bueno, el agua es una sustancia muy importante para la vida en el planeta, ¿sí? De hecho, que si no tuviéramos agua, la vida en el planeta no sería posible, porque es un componente eh, vital, es un componente vital para que se pueda dar el paso al desarrollo de la vida misma. Si nosotros pensamos, no sé si alguno lo sabe o no al dato, pero nosotros somos 70% agua. Puedo decir, pero ¿cómo puedo ser yo 70% agua? Tanta cantidad de agua puedo tener en mi organismo, yo no me veo que estuviera todo fofo, todo líquido. Bueno, a nivel, ya lo que es nivel celular o nivel molecular, el agua dentro de nuestra composición está muy presente, porque es utilizada en muchos procesos biológicos, tanto en el metabolismo como en el transporte de las sustancias por dentro. Es un componente súper importante. Y además, lo que es, eso ya lo vamos a ir viendo cuando entremos más en profundidad en la materia, en algunos conceptos más complejos, pero tienen que saber que el agua es muy importante. Además, como solvente se usa para disolver en la industria un montón de sustancias. Es muy importante el agua, ¿eh? Para nosotros le damos muchísimos usos. Si se ponen a pensar un poco nada más, lo difícil que sería la vida si no tuvieran agua, ahí van a encontrar que el agua está presente en un montón de aspectos de nuestra vida. Por eso es importante reconocerla, porque muchas veces nosotros la tenemos al agua y no nos damos cuenta, no pensamos. Pero si pensáramos realmente la cantidad de usos que nosotros le damos, comprenderíamos que es importante cuidarla. Por más que parezca que no se puede acabar, si el uso del agua es desmedido, el agua puede llegar a contaminarse o puede llegar a escasear, porque el agua por ciclo se va renovando. ¿Sí? Cuando hace calor el agua se evapora del agua que está en el ambiente, tanto sea en un charco, en un lago, donde sea, después sube arriba a la atmósfera, se condensa en las nubes en forma de líquido y vuelve a caer, ¿sí? Pasa por debajo de las napas de agua y nosotros cuando vamos a sacar agua siempre tenemos algo de agua. Pero si el uso del agua en el medio estuvo mal hecho, supónganse, se contaminó, nosotros después nos va a llegar agua contaminada, y si usamos por demás el agua, un uso desmedido, y no le damos tiempo a esos ciclos de renovación del agua, puede llegar a escasear. De hecho, hay muchos lugares en el mundo en los cuales escasea. Entonces, es importante que tengamos, incluso dentro del país, hay ciertas zonas en las que no hay tanta abundancia de agua y tienen que traerla por medio de transporte. Muchas localidades de lo que es el norte del país, que son climas un poco más secos. Pero bueno, es importante que reconozcamos la importancia del agua, que la cuidemos, y que encontremos sus diferentes usos. Bueno, con todo esto que yo les acabo de decir, van a poder hacer el trabajo práctico número 1. Si yo llegara a ver que necesito mandarles algo más de información, se lo voy a adherir como ya les había dicho, y ya con esto van a poder empezar a trabajar. eh, no va a hacer falta mucho más, y espero, bueno, ir recibiendo sus trabajos para poder ir corrigiéndolos y si tienen alguna duda ir despejándoselas. Así que bueno, dentro de un rato ya los voy leyendo.